Buenos días, bienvenidos a un momentico de reflexión en la palabra. Vamos a entrar a meditar en la palabra. Es un espacio que el Señor nos ha regalado y le damos gracias a Dios por su infinita misericordia y su bondad que nos ha permitido este momento para meditar en su palabra. Bienvenidos mis hermanos, amigos y todos los oyentes de Benecer Estéreo. Le damos gracias al Señor. Hoy vamos a hablar sobre un llamado divino. Así se le ha colocado a esta reflexión. Un llamado divino, y leemos en Éxodo 35, del 30 en adelante. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y en el versículo 31 dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. El versículo 34 dice: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. En el capítulo 36:1 dice: y así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Esta palabra es un llamado divino de Bezaleel y de Aholiab. Habla aquí que viene de la tribu de Judá. Y dice en el 31 que lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Nosotros podemos decir que un llamado divino es algo que se refiere en la creencia que una o varias personas reciben una dirección o una intervención especial de Dios o un poder superior, ¿verdad? Es una experiencia personal, única, que tiene su importancia en la oración, en la meditación, en la exaltación, en la reflexión, para discernir y entender mejor ese llamado. También vemos aquí que Moisés es el que había conseguido transmitir esta visión al pueblo. No solo por lo que él habló, sino que él venía de estar en la presencia del Señor y ese resplandor de su rostro era tan notorio que él reconoció que solamente la intervención de Dios hizo que fuera posible la construcción de este tabernáculo, porque el Señor renovó el pacto que tenía con los hijos de Israel. Y dice que Bezaleel y Aholiab fueron llamados por Dios, que tenían habilidades para enseñar a otros y que el pueblo es el que ofrece la respuesta en una actitud de generosidad y alegría. Nosotros en los primeros 3 versículos vemos que Dios es el que nos llama y nos llena del poder del Espíritu Santo. Del versículo 35, del 30 al 33, podemos ver que el Señor es el que dice que lo llama, que lo llena del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, que toda esta sabiduría que el Señor te da, te equipa y te capacita para una realidad de la presencia del Señor, de Dios. Nos capacita para cumplir esos propósitos que Dios tiene en nuestras vidas y que ya el Señor los había designado para ellos. Y por lo tanto, Él los dota para dirigir cualquier clase de proyecto.
¿verdad? En Éxodo 31, del 1 al 3, nosotros leemos también la palabra y nos dice lo mismo. Dice, ya habló Jehová a Moisés diciendo, mira, Moisés, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ya el Señor los había llamado. Aquí es Moisés el que le está diciendo al pueblo que el Señor los había llamado. El Señor te llena de poder y cambia toda tu fragilidad en valentía. El Señor, dice la palabra, que vino el Espíritu de Dios y los llenó de sabiduría y de inteligencia, de ciencia, en todo arte de inventar, crear, proyectar, y nunca más, después que el Señor ponga el Espíritu Santo en tu vida, en la vida de cualquier persona, como la hizo en estos dos varones, son llenos del poder del Espíritu Santo, su vida tiene un cambio. Inmediatamente son transformados por el poder de Dios. Dice, nunca más. Ese llamado especial de Dios, cuando lo recibimos, nos hace cambiar toda nuestra estructura, nuestra forma de pensar, nuestra vida. Por lo menos nosotros tenemos tantos ejemplos de que el Señor ha cambiado la vida, por lo menos de José, la vida del apóstol Pablo, de Felipe cuando fue guiado por el poder del Espíritu Santo, pero podemos recordar también a David cuando en 1 de Samuel 16 dice que Samuel llegó y lo ungió para rey de Israel y vino sobre él el poder del Espíritu Santo y dice que lo llenó de coraje, de entendimiento, de poder y bajó sobre él el poder del Espíritu de Dios. Enseguida su vida fue transformada. De ahí en adelante vemos cómo David le cambia la vida y empieza David a pelear con un gigante y vemos que el Señor usó a David para poder matar a ese gigante. Fue con el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino con poder sobre David, ¿verdad? Y es el mismo que viene con poder sobre estos varones que son llamados por Dios. El Espíritu Santo es quien nos transforma a nosotras también, a cada una de nuestras vidas, de cada persona que se ponga en las manos de Dios con un llamado divino, de parte de Él viene esa transformación. El Espíritu Santo es un poder verdadero que nos capacita y hace de Bezaleel y de Aholiab, hace unas personas diferentes para que ellos puedan hacer cosas y maravillosas hazañas, puedan realizar proyectos grandes, porque es el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es el llamado de Dios el que nos hace ser diferentes. El llamado también, como segunda parte, pone en el corazón el que podamos enseñar a otros. Aquí dice en el 34, en el versículo 34, capítulo 35 de Éxodo, versículo 34, dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado, de azul, de púrpura. Y en el 36 dice, y así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia para hacer toda la obra del servicio de santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Que vemos que el llamado divino nos pone a enseñar a otras personas. Cuando el Señor nos ha dado algo, nosotros tenemos la capacidad de enseñar a otras personas también a que aprendan lo que hemos recibido del Señor, con sabiduría de corazón. Pusieron al servicio de Dios estos varones, aquí Bezaleel y Aholiab, pusieron la inteligencia de su mente, pusieron al servicio de Dios la habilidad de sus manos y pusieron también la buena disposición para enseñar a otros, pues el bienestar de la obra de Dios, ellos no fueron egoístas. Lo que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos para dar a otros.
enseñar lo mejor de lo mejor con excelencia, sin egoísmo, porque estos dos varones dieron ejemplo para los que sirven a Dios en todas las edades por disposición del mismo Dios. Y queda comprobado una vez más que el llamado viene del Señor Dios Todopoderoso, es el que nos da esa respuesta. Entonces, el llamado divino también debe traer una respuesta. Debe tener un corazón generoso, debe ser ese llamado viene con alegría a nuestras vidas y con esa capacidad de amar, de dar y de entregar todo lo mejor de nosotros. Ya puede ser en la parte física, espiritual y material, porque aquí vemos en el 36:2 que Moisés llamó a Bezaleel y a Oliad y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, y todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra a trabajar en ella. Todo hombre. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Ofrenda voluntaria. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué lindo la respuesta del Señor. Que el pueblo de Israel, que en ocasiones era terco y desobediente, esta vez se portó a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Porque ellos donaron voluntariamente, con alegría, con gozo, más de lo que se necesitaba. Se desprendieron de todo su corazón y con mucha alegría a dar para la obra del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar para la obra del Señor, para nuestra familia, para nuestro templo, para las personas que tengan necesidad de que nosotros demos algo de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que Dios nos ha dado, porque Él nos dio primero? Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. El Señor nos dio primero a nosotros para nosotros poder dar. Sin Dios no somos nada ni nadie. Es Dios quien hace el llamado y el pueblo le responde a Dios trayendo la ofrenda. Es una relación con Dios, es clave para vivir en obediencia, ¿verdad? Y trabajar por la obra del Señor o por la obra que tú veas la necesidad de hacer aparte. Otra cosa también es que no estamos solos en la toma de decisiones. En Éxodo 35, en el 4 y 5 dice: habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, es el Señor que lo mandó. Dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón, toda persona la traerá a Jehová. Entonces es el Señor el que da la orden. Es el Señor el que nos fortalece a hacer lo correcto y nos guía a vivir según la palabra de Dios. Un camino de fe es una decisión diaria de nuestras vidas. Damos de lo que recibimos, de lo que hemos recibido del Señor. Nada ha sido ganado por nosotros mismos. Y ellos tuvieron esa excelencia, esa alegría, esa capacidad de entregar lo mejor de lo mejor, porque era para el Señor nuestro Dios. Todos estaban unidos en la construcción del tabernáculo, porque ellos
querían adorar al Señor, ellos querían adorar y se reflejaba la unidad en ellos y Dios puso en sus corazones porque así lo dispuso Él. Nosotros también queremos adorar, nosotros también queremos tener ese Rey maravilloso, ese Dios a quien le adoramos, a quien le servimos, pero hay una maravillosa e impactante respuesta del pueblo. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que le entreguemos lo mejor, que respondamos, que seamos personas que escuchamos y obedecemos. Había un espíritu de generosidad, nunca antes se había manifestado. El dar en ellos, en el pueblo de Israel, se había convertido en una alegría, porque ellos querían el santuario terminado, ellos querían adorar a su rey, ellos querían entrar al lugar santo para adorar. Pero llegó ese momento de que dieron tanto que suspendieron el dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todo estaba completo, ya había más de lo que se había pedido y tuvieron que pregonar. Moisés tuvo que pregonar: no traigan más, y fueron todos los sabios de corazón lo que ofrendaron para la obra. Para ofrendar se necesita tener sabiduría de corazón, para dar necesitamos un corazón dispuesto, alegre, para dar necesitamos un corazón que el Señor lo cambie, lo transforme, porque sin un corazón transformado por Dios no tenemos la capacidad de dar alegremente, sino de pronto con tristeza o de pronto no damos. Pero estos ofrendaron para la obra y el llamado divino trae respuesta a tener un corazón generoso. Le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias porque cuando sintamos que no es con nosotros el llamado, pero que tenemos que nos queremos rendir, que no tenemos fuerza para avanzar, para encarar nuestros desafíos diarios y cotidianos, debemos entender que el poder de Dios es una realidad en nuestra vida, que no está distante, que ni es reservado para un pequeño grupo, que el poder de Dios es para cada uno de nosotros, está dentro de nosotros, yace dentro de nosotros ese poder celestial, ese poder maravilloso que es capaz de revolucionar nuestra vida y nuestra existencia. Pero podemos concluir que el Espíritu Santo conoce nuestro corazón y que solo Dios produce ese cambio, que el Espíritu Santo rompe todas las cadenas y abre las puertas para realizar aquello que parece imposible e inviable, que el Espíritu Santo es un poder real, vivo en nuestras vidas y que está operante, y que el Espíritu Santo fue depositado en nuestro interior con un plan extraordinario y que hay que ponerlo en acción, ¿verdad? Así como fue activado en Bezaleel y en Aholiab. El Señor nos ayude para activar ese poder en nuestras vidas, para ser útiles a la sociedad, para ayudar a las personas en lo que tengan necesidad, para hablar del Evangelio de Cristo, para anunciar que Cristo vive y que Él ama tu vida y que quiere salvarte. Ese es el poder del Espíritu Santo, que nos da una sabiduría que ha sido minimizada por muchos, pero que a la luz de la palabra de Dios nos enseña con gran nitidez que es un poder que está presente en nuestras vidas para nosotros tomar esa autoridad que jamás nos hemos imaginado que tenemos como iglesia, para poder decir que Cristo está vivo y que Cristo te ama, te está esperando para que vengas a trabajar de su mano, para que vengas a enseñar a otro, para que vengas a ayudar, para que puedas ser una persona activa, llamada con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo renueva tus pensamientos y podemos decir que el amor de Cristo nos transforma porque lo amamos, porque Él nos amó primero, y que hay que dar gracias a la obra de Cristo, ¿verdad? En la cruz, que murió por ti y murió por mí para darnos vida y vida en abundancia. Hay que darle gracias al Señor por amarnos primero, ¿verdad? Porque podemos decir que Cristo no solo desciende sobre nosotros, sino que habita en nosotros. Por eso le damos gracias al Señor. Bendecido día, que el Señor les bendiga, hermanos, y le damos gracias al Señor por su palabra.
palabra, porque Señor, gracias por ese llamado divino, gracias por encontrarme, porque tú nos encontraste a nosotros primero. Nosotros te damos de lo que recibimos. Gracias, Señor, por hacernos entender que tú eres grande, maravilloso, que el Espíritu Santo está sobre nosotros con poder, que Él es el que nos llama y nos llena de su poder, que Él es el que pone en el corazón enseñar a otros y que Él es el que hace que nuestro corazón sea generoso y dé con alegría. Muchas gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.